Muchas gracias a la comisaria Bieńkowska. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a la mesa redonda que lleva por título La economía social en las instituciones europeas y que va a moderar Manuel Bernin, vicepresidente de Social Economy Europe, para moderar esta mesa redonda. Adelante. Oui, bonjour à tout le monde. Je vais parler en français. Ça sera donc l'occasion pour vous de réviser un peu cette belle langue. Les représentants des citoyens européens, issus de différents pays, mais vous représentez les citoyens. Je crois que les responsables politiques de tous les pays souhaitent maintenant trouver les moyens de réenchanter l'Europe. Est-ce que pour vous, l'économie sociale peut participer de ce projet, de ce nouveau projet européen? Comment, à quelles conditions? Quelle est votre vision politique globale de la situation? Ensuite, je donnerai la parole. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, permítanme que agradezca el que se me haya invitado a un momento trascendental, a un momento en donde hay quienes todavía siguen cuestionando el valor de la Unión Europea. ¿Para qué vale la Unión Europea? ¿Para qué me sirve a mí la Unión Europea? Esto es una pregunta que cada día se hacen muchos, yo diría demasiados ciudadanos. Y el hecho de que hoy podamos aquí en Madrid debatir sobre una de las grandes respuestas a las bondades que ofrece la Unión Europea, cuál es la economía social, no deja, querido Juan Antonio, de ser un gran éxito, un gran acierto. Hablar de Europa, hablar de economía social, que para mí es algo que va vinculado fuertemente, estrechamente, lo uno con lo otro, es además necesario, como dije antes, en estos momentos más que en ningún otro. Pero el señor moderador nos pide que hagamos una visión global, desde una perspectiva política, sobre la economía social y desde la atalaya en la que yo me encuentro ahora, que es el Parlamento Europeo. Voy a ceñirme al Parlamento Europeo, pero después seguro que la bondad del señor moderador me permitirá dedicar un tiempo breve, porque ya nos ha dicho entre 10 y 12 minutos, pero un tiempo breve para hablar de alguna experiencia que he tenido antes de ostentar la responsabilidad que en estos momentos ostento en el Parlamento Europeo. Ciertamente, hoy se ha hablado mucho sobre el intergrupo de economía social en el seno del Parlamento Europeo. Diré que el principal valedor de ese intergrupo está aquí entre nosotros, es también eurodiputado y además amigo mío, Jens Nilsson, quien realmente actúa él y su equipo. No me voy a olvidar de Víctor Meseguer, que anda por ahí y que seguro que no le gustará que yo le cite en este momento, pero es obligado el hacerlo porque es también un gran motor que impulsan este intergrupo con los éxitos con los que además viene ya manifestando en estos últimos tiempos. Un intergrupo cuya misión no debe de ser otra que la de promover la visibilidad de la economía social, impulsar todo ese reconocimiento político desde una institución tal cual el Parlamento Europeo y además proyectar desde el propio Parlamento también pues una cierta inercia para que la Comisión Europea sepa que hay un grupo de políticos, yo diría todo el Parlamento en su conjunto, pero un grupo muy específico, interesado, preocupado, comprometido, empeñado, en definitiva, con la economía social en Europa. Diré que este intergrupo el pasado año vino a organizar una serie de audiencias públicas, 5 en total, Jens, a las que asistieron más de 500 personas y en las que además se trataron asuntos de relevancia tales como la contratación pública, promoviendo partenariados entre las administraciones y la economía social, o bien otro tema relativo a las instituciones financieras de la economía social al servicio de la economía real, otro asunto de importancia
es el relativo al camino hacia un plan de acción europeo para la economía social. Y, por último, el otro tema que se abordó fue el relativo al papel de la economía social para el éxito del pilar europeo de derechos sociales. Además de estas audiencias públicas, el intergrupo en el Parlamento Europeo ha celebrado también una serie de reuniones de muy alto nivel con personalidades relevantes para la economía social europea. Estuvo el ministro de Luxemburgo en ese grupo o reuniones de alto nivel, el señor Schmidt. También asistió la comisaria que nos acaba de dirigir la palabra momentos antes de que iniciáramos esta mesa redonda. Me refiero a Bienkowska, y también el asesor especial de la Comisión para el pilar europeo de derechos sociales, el señor Larsson. Quiero decir con esto que el grupo tiene una actividad realmente importante y que el grupo, además, sabe acertar a la hora de planificar sus actividades, pues ustedes, al escucharme, podrán ratificar efectivamente la trascendencia del papel que representa el grupo o el intergrupo de Economía Social. Pero el Parlamento, que es una institución con capacidad para legislar principalmente, pues también ha llevado a cabo una serie de iniciativas en este terreno. Me estoy refiriendo a un par de informes, no voy a detallarles mucho porque hay que ahorrar tiempo, pero sí hay un informe muy importante sobre la estrategia para el mercado único, en donde diversos diputados, permítanme que personalice, yo entre tantos otros, presentamos enmiendas. Enmiendas que manifestaban preocupación ante la ausencia de un marco jurídico propio en la Unión para que las empresas de la economía social pudieran llevar a cabo operaciones transfronterizas de manera óptima. También planteamos la necesidad de establecer estrategias con la finalidad de conseguir una economía social de mercado altamente competitiva y, por otra parte, reiterábamos la necesidad, asimismo, de que se elaborara o se modificaran políticas de mercado interior para cuyo efecto era importante promover las empresas de ámbito social. Hablábamos, como no, esto es obligado siempre a hacerlo, sobre la imperiosa necesidad de ese plan de acción tantas veces reivindicado para explotar todo el potencial de las empresas de economía social. Bien, otro informe, el segundo de los que les hablaba, pretende, y yo creo que además prospera razonablemente bien, el que se facilite el acceso al crédito a las empresas de la economía social, bien sea mediante fondos europeos, bien mediante otras fórmulas cuales fuere. Quiero decir, pues, que estamos comprometidos seriamente con la economía social, no con discursos vacíos, sino con acciones plenas de contenido, en donde además trascienden hacia otras instancias y de manera muy especial, ya lo dije antes, hacia la Comisión Europea. Bien, ahora ya se sabe que podemos hablar, una vez que hacemos una referencia concreta a lo que hacemos en el Parlamento, podemos hablar de lo que en sí mismo representa la economía social, los valores de solidaridad, de inclusión social y un larguísimo etcétera. Comprenderán que a estas horas del día, cuando ya son tantas las personas que lo han hecho mejor de lo que yo pudiera soñar, yo nunca llegaré a decir con tanta precisión quienes ya antes me antecedieron en el uso de la palabra para hablar de los valores de la economía social, sí les diré, y ya voy terminando, señor moderador, termino de verdad. Ya sabéis que cuando un político dice voy a ser breve, la gente se desespera, no hay tal brevedad. Yo voy a serlo, o al menos procuro el hacerlo ya mismo. Una mínima referencia a algo que hice antes de ser eurodiputado. Fui presidente de una región durante algún tiempo, la región de Murcia. Cuando yo llegué, año 95,
realmente no estaba identificado porque no estaba sensibilizado con la economía social. Bastó conocer a Juan Antonio Pedreño para que me dijera: esto es la economía social, estos son los valores de la economía social, este es mi desafío para hacer que la región de Murcia sea algo en la economía social. Les diré que por aquel entonces Murcia era irrelevante absolutamente en materia de economía social. Nos fijábamos en otras regiones de España con una cierta envidia, sana pero envidia. Al final decidimos que teníamos que ponernos manos a la obra. Seguí los pasos de quien me enseñó lo que era la economía social. Me identifiqué con la economía social. Me hice cómplice, pero absolutamente cómplice, de Juan Antonio Pedreño para andar el camino de la economía social. No les voy a aburrir. Hoy Murcia cuenta con más de 1.500 cooperativas que dan trabajo a más de 20.000 personas. 20.494 exactamente. Seguro, Juan Antonio, que ahora algunas más están ya entrando en la economía social en este tiempo en el que hablo. Sea como fuere, Murcia pasó a ser un gran referente de la economía social. Por eso tienen ustedes el honor y el lujo también de disponer de un gran presidente al frente de la economía social europea, porque lo vive, se compromete y además trabaja con éxito. Gracias. Merci beaucoup. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que vous montrez combien l'économie sociale, c'est quelque chose de concret, pas simplement des valeurs, mais aussi des réalisations que l'on peut voir dans la vie de tous les jours. Eh bien, merci beaucoup, et puis sentez-vous libre de nous quitter quand ça sera nécessaire pour vous. Je me tourne vers M. Dassis maintenant. La société civile organisée européenne. Elle se porte bien. Oui, peut-être mieux parfois que les institutions. Donc, finalement, qu'est-ce que vous attendez de l'économie sociale? Permettez-moi tout d'abord de remercier Madame la ministre de la Sécurité sociale et de l'Emploi de l'Espagne, mon ami José Antonio, qui est là devant, de m'avoir invité à cette formidable conférence. Et puis vous dire que depuis 2009, l'image de l'Union européenne a commencé à être ternie sans arrêt. Monsieur Valcárcel a dit tout à l'heure, des gens se posaient la question de savoir de quoi j'ai besoin de l'Union. Ça allait plus loin au point de voir tous les mouvements populistes, racistes et xénophobes prendre de l'ampleur dans nos pays. Enfin, il y a eu quelques messages quand même positifs et je pense qu'actuellement nous sommes entrés dans l'ascendante. Il y a le fait qu'aux élections aux Pays-Bas, le raciste extrémiste n'a pas gagné, contrairement au sondage. Il y a le fait que le représentant de l'extrême droite autrichienne a perdu. Il y a le fait que Mme Le Pen, dans votre pays, contrairement au sondage qui lui donnait entre 42 et 45%, elle a fait 35%, ce qui est énorme, bien sûr. Mais moi, j'appelle ça des messages positifs et les citoyens commencent à se rendre compte qu'ils ne peuvent pas suivre des femmes et des hommes politiques qui promettent simplement la haine. Mais nous n'avons rien gagné encore. Tout reste à gagner. Et là, justement, le rôle de l'économie sociale est primordial. Le plus bel exemple que j'ai entendu, monsieur le vice-président du Parlement, c'est votre exemple. Quand vous avez dit que vous ne connaissez rien et que votre région s'est posée en champion de l'économie sociale. L'économie sociale a toujours joué un rôle fantastique dans nos sociétés. Et ce sont des simples citoyens, des activistes
de la première heure des syndicalistes, vraiment de la base, qui ont commencé à organiser la solidarité sous forme de petites entreprises, entre guillemets, et qu'on pourrait classer aujourd'hui d'économie sociale. Et depuis ce matin, je pourrais dire que pratiquement tout a été dit, si bien que je vous fais grâce d'un long discours que j'ai préparé, et ça me rend heureux. Le dernier exemple, c'était celui de monsieur le vice-président du Parlement. Mais j'ai constaté avec plaisir qu'il y a de plus en plus de ministres, donc des gouvernements, donc des pays qui adhèrent à la conception de l'économie sociale. Et j'imagine qu'ils adhèrent aussi au fait que nous devons soutenir concrètement toutes les activités qui se placent dans l'économie sociale. Permettez-moi de faire un peu de publicité de l'institution que je préside. Notre comité s'est préoccupé dès la première heure de l'économie sociale. Monsieur l'animateur principal a évoqué tout à l'heure le traité de Rome. Nous, au comité, concrètement, en tout cas, on a commencé à écrire des documents en 1985. Et à partir de 2000, donc à partir de la crise, on a un excellent groupe dans le Comité économique et social européen qui s'intitule Économie sociale, justement. D'ailleurs, il y a plusieurs de mes collègues qui se trouvent dans cette salle. J'ai déjà salué Ariane Roder, Giuseppe Guerini, Michelangelo Cabra-de-Luna, il y en a d'autres. Et ce groupe-là, en étroite coopération avec le Parlement, je tiens à saluer toutes les activités du groupe parlementaire co-présidé par mon ami Jens Nilsson, donc, et avec la Commission européenne, a essayé de donner un élan aux entreprises de l'économie sociale. L'année dernière, pour ne pas être long, à Bratislava, j'ai eu l'occasion d'exprimer, je ne dirais pas ma colère parce que je ne suis pas colérique, mais quand même mon amertume, voyant que la Commission européenne n'avait pas inscrit dans son programme d'action 2017 l'économie sociale. Et mesdames, j'espère que dans le programme de 2018, l'économie sociale constituera une priorité de la Commission européenne. Permettez-moi de vous livrer une réflexion, surtout je m'adresse à tous les amis et collègues qui s'activent dans le domaine de l'économie sociale. Ce travail, pour moi, c'est un travail noble. Un travail que j'ai fait comme jeune syndicaliste il y a bien longtemps, que j'ai continué à soutenir de toutes mes forces. Mais ayant été un militant de l'économie sociale, j'ai pu me rendre compte de la beauté, mais aussi de la tristesse. Parce que je n'ai pas d'autres mots pour exprimer le fait que certaines entreprises de l'économie sociale, lorsque les premiers militants les ont quittés, leurs successeurs ont agi d'une manière, je dirais, bureaucratique, et la conséquence a été qu'elles ont disparu. Donc, attention, il est primordial que toutes les entreprises de l'économie sociale soient des entreprises saines, qu'elles ne cherchent pas le profit et qu'elles se rendent compte qu'elles soient tous les jours au quotidien proches des citoyens auxquels elles tiennent à rendre service. Du côté des décideurs, bon, ça fait plaisir d'entendre autant de gouvernements prendre position. J'avais espéré qu'aujourd'hui il y aurait plus de signatures, mais comme disent nos amis italiens, qui va piano va lontano, c'est déjà 11, demain ça sera peut-être 15, 17, 18. Mais personnellement, j'aimerais voir une vraie politique de l'Union européenne en faveur de toutes les entreprises de l'économie sociale. Je ne fais pas partie des gens qui tirent sur la Commission européenne parce que je suis bien placé pour savoir quelles sont les responsabilités de la Commission et quelles sont celles du Conseil, donc des ministres et du Parlement. Ce que je demande à la Commission, c'est qu'elle prépare de bonnes propositions, et ces propositions, elles seront bonnes si elle continue à travailler et qu'elle travaille encore plus de concert avec la société civile organisée et en particulier avec notre groupe Économie sociale qui, depuis longtemps, je suis très fier de le dire, a apporté une contribution formidable à l'essor de toutes les entreprises de l'économie sociale. Ceci dit,
si on veut que les citoyens continuent à croire à ces projets généreux, beaux, qui est l'intégration européenne, nous avons tous le devoir, et en particulier les décideurs, Commission pour proposer, Parlement et Conseil pour décider de prendre des mesures dans l'économie sociale, mais aussi dans d'autres domaines, afin que cette union continue à être attrayante, continue à être sociale et plus sociale, et continue à constituer le meilleur avenir pour nos enfants. Je vous remercie de votre attention. Je présente toutes mes excuses. C'est rare quand je quitte une conférence avant la fin, mais je n'ai pas pu m'adapter au changement du programme qui est intervenu ces derniers jours. Donc voilà. Et longue vie à l'économie sociale, et ce n'est que tous ensemble que nous pourrions la faire progresser. Merci. Ok. Vous voulez y aller aussi? Oui, oui, profitez. Je crois qu'on peut encore applaudir. Voilà. Au revoir, Président. Alors maintenant, nous allons rentrer. Alors, d'abord, je crois qu'on est même en avance sur le timing, donc c'est parfait. Mais restons quand même dans... Excusez-moi, j'ai mon micro qui se promène. Voilà, je vais essayer de le faire tenir. Restons quand même dans l'idée de 10-12 minutes pour démarrer, mais peut-être venez... non? Peut-être Anne, voilà, venez vous mettre là, voilà. Anne, on va essayer d'être groupés. On reste dans l'idée de 10-12 minutes quand même, ça permettra d'avoir ensuite un débat et une discussion entre nous là-dessus. Donc, bon, quand on pense Europe, on pense à la Commission et on a le sentiment que c'est elle qui fait tout. Bon, on sait que c'est plus compliqué. Il y a aussi le Parlement, il y a le Conseil européen, etc. Mais voilà. Mais la parole, la vision de la Commission et ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut inscrire concrètement dans ses plans d'action, pour nous tous, c'est vraiment extrêmement important. Donc, Anne Branche, merci de prendre la parole en premier, de nous tracer un premier tableau de ce que veut faire la Commission. Et puis ensuite, Oudla Engelmann nous rentrera peut-être plus dans le détail des actions concrètes qui sont envisagées de manière extrêmement précise maintenant par la Commission. 10-12 minutes. Thank you, Emmanuel. Is it working, the mic? Yes, okay. Good morning, good afternoon, everybody. First of all, I'm very happy to be here on behalf of DG Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission. And on behalf of the European Commission and Commissioner Thyssen, I'd like to thank the organisers, the Minister, the Ministry, CEPES, Social Economy Europe, the other sponsors, and of course, congratulations on this wonderful venue. I'm going to say a few words first about a little bit of the history of where we come from on the social economy and social enterprise file. And I'm going to explain also the latest plan of actions that we have, sketch it out, and then I'll talk in particular about two of the aspects, and then Ulla will continue. And actually, I want to make a point that I'm very happy to be here with Ulla because it's symbolic of the fact that we work very closely across the Commission on this file. DG Grow and DG Employment in particular, we co-chair the GECES, which is the Member State Expert Group on Social Enterprise. And I think it really shows that the commitment inside the Commission across many departments is growing. So perhaps a little bit, first of all, on the background to this area. Perhaps first of all, I'll start by saying I started in this position in November 2015. And I have to say, I think we've really come a long way in this year and a half. So I think there's real progress that we should be proud of. The Commission, but working together with the institutions, the other institutions, and stakeholders, and also through the GECES, our expert group. But to just go back in time a little bit,
our work really started in recent times with the 2011 Social Business Initiative. Why? Why did the Commission get interested? Of course, there was the backdrop of the financial crisis and a growing kind of realization about perhaps alternative business models. And there was a growing realization of the contribution that these companies can make to jobs, inclusive jobs, and growth, sustainable development, and indeed the issue of trust, which the Swedish minister referred to, how there is a decreasing trust in our societies, and often in many areas, for example, in social service provision, people are often more trusting of a social enterprise or a social economy enterprise. And of course, they're fundamental to solidarity. So, of course, the Commission realized this and adopted the Social Business Initiative in 2011. And we've done a lot. Most of those actions that were proposed were completed. And including, for example, entirely new funding that was triggered in the, which was introduced in our 2014 to 2020 programs. So in particular, I'm thinking of the Employment and Social Innovation Program. So that was very important, and of course the starting point for that was the SBI. But I'd say with the new Commission, there started to be a feeling that it would be nice if this Commission made an active commitment to the social economy and social enterprises. And there are a number of positions, conclusions adopted by the other institutions, some of which have been referred to already, so including the Council conclusions on social economy adopted under the Luxembourg presidency in December 2015. The European Parliament, you did a report, the Economic and Social Committee did a very good opinion, and the Committee of the Regions also. Then the GECES expert group adopted a very interesting report which made a number of recommendations. This was adopted in the autumn last year, and that's been very, very useful. And so since that, we've been absorbing all these contributions and taking stock of what has been accomplished so far since the SBI and what else we should do. And we're very happy that towards the end of last year, in November, the Commission adopted the Startup and Scale-Up Initiative. And this is actually, sometimes people have been calling for a 2017 Commission work programme item, but this is actually a 2016 Commission work programme item. And what's very important in this document, it's a general document, a generic document on the importance of helping startups to start up and scale up. But there's a specific section, section 3.5, on the social economy and social enterprises. So this is a very visible political commitment by the European Commission to these kind of businesses. And it says that we should continue on the work that was accomplished through the SBI, and it identifies 5 pillars for our future work. And we'll sketch these out quickly, myself and Ulla. So the 5 pillars are, just briefly, and my commissioner already mentioned them, are access to funding, improving access to funding, improving access to markets, improving framework conditions at the national level, in other words, helping member states to improve the general environment for these companies, because we don't have a competence at the European level, but we can help member states. Then there's also a new action, the idea of exploring new actions to promote social innovation, technologies, and new business models for these enterprises. And a very important new strand of action in terms of the international dimension, because if social economy and social enterprises are relevant to inclusive job creation and good quality job creation within Europe, then that's equally true outside of Europe. And so there's a lot of learning and synergies between what we do within Europe and our international actions outside of Europe, including significant funding and aid programs. So I'd say that the Startup and Scale-Up Initiative is a very, very important initiative for you to be aware of. And our actions now are, we have a series of actions which are based around those 5 pillars that I mentioned. I think it's also important to flag up that there's a couple of other aspects of political recognition to this area.
And one of those is the Juncker Investment Plan, as it's sometimes called. It's the European Fund for Strategic Investment. And it's very important that this program is giving a significant injection of funds onto the instruments that I manage, both for microfinance and social enterprise. So that's also a very important political recognition. And I think also, let's not forget the circular economy communication that was adopted in December 2015, which also flags the role of social enterprises in these areas. So I think that there are a number of aspects of political recognition already that have been accomplished in the last year. I would also, a parallel but related initiative that's important for you to be aware of is the social pillar, the new European pillar of social rights, which was adopted in April by this Commission, and it was accompanied by a reflection paper on social Europe. I think this is largely about the rights of European citizens and workers, and about upwards convergence, trying to give a number of principles to guide member states. But it's a very important statement, and also the reflection paper, that this Commission is very serious about the social dimension of the European Union, about upward convergence, and it shows a strong commitment to a social market economy in Europe. And of course, the social economy and social enterprises are part of that, as recognized in the Startup and Scale-up Initiative. So that's the broad background, I would say, to where we're coming from and where we're going. And so I wanted to just now hone onto a couple of the pillars that I mentioned, just to explain a little bit what my department is doing, and then Ulla is going to continue for the things in her department and some of the other Commission departments. So I'll try and keep it relatively brief, but the first action that we're doing a lot on and have been doing a lot on is the aspect of improving access to finance. So as I said, this already started with the SBI, and we have new instruments in the Employment and Social Innovation Programme. And of course the issue here, as you all know, is that all companies, access to loans, equity are fundamental for all companies. And of course it's the same for social enterprises. And we did identify that there was an important market failure and market gap in terms of providing finance to these companies, because there's largely a misunderstanding or lack of knowledge around their business model and the double bottom line, and that they're perceived as more risky. And we identified in particular that there was a problem at the startup, the very seed stage, the startup stage, and that early scale-up stage, particularly in accessing funds below 500,000 euros. And also that there's a lack of equity instruments. So a lot of what we're doing is trying to contribute to addressing that market failure and gap, and trying to help promote national social finance markets. So we have a mixture of things. We have European instruments that are managed for us by the European Investment Fund. So we have a guarantee instrument which shares the risk with local, nationally based financial intermediaries to try to increase lending to social enterprises. We're also rolling out a new instrument called a funded instrument, which will provide liquidity to lenders that need it. And in October, we launched under the European Fund for Strategic Investment. It has an equity window, and we launched new instruments for equity investments in social enterprises. So this is very innovative. So we have three kinds of instruments under that. The first consists of investments in financial intermediaries of funds that are linked to incubators, because we understand we want to foster the entire ecosystem, because a lot of these companies, as you know, need hand-holding in the early stages, mentoring, guidance, and so we want to trigger new kinds of intermediaries there. We're also wanting to make investments into business angels that are prepared to make significant investments into social enterprises. And finally, there's also a pilot payment by results scheme. So those are very new. We'll be very interested to have feedback on how they're working.
So if you haven't heard about them, it's not surprising because they are new, and events like this help us to spread the message. And then we also recognize that if we want to develop the whole ecosystem, we need to do more than just stimulating lending to social enterprises. There's also a problem at the level of intermediaries. So we also have an instrument for capacity building investments in financial intermediaries, making investments in social enterprises. So these can be investments to help them modernize with their IT systems, with human resources, all sorts of things. And we have also managed directly in my unit a number of grants, which at the national level, to develop both the supply and demand side of social finance markets. So, for example, in 2013, thanks to a pilot project voted by the European Parliament, we had 21 pilots in 15 countries, which helped to develop new social finance intermediaries, for example, new investment readiness schemes. And so, for example, we see that some of those intermediaries are now in our pipeline for our European guarantee. So these were small amounts of money, but they triggered very valuable things. But we realized that more needs to be done. So we had another call for proposals last year, and at the end of last year, we gave 20 grants, again, in countries needing support to develop new social finance partnerships, and also to have some investment readiness schemes, incubators, for example, to help with because actually there's a growing interest in investing in social enterprises and social economy enterprises, also by retail investors, but there's a lack of companies to invest in. And so this kind of investing in this demand side and investment readiness is very important. Then also we give a number of operating grants to key European networks, so including, for example, the European Venture Philanthropy Association, ENSI, which is represented here today, and we have 2 on the microfinance side. And there are a number of other innovative grant schemes that we're launching, but I think I'm going to be running out of time. And finally, it was mentioned already that we mustn't forget the European Social Fund that's existed for a long time, but under this funding period, over 1 billion euros has been earmarked in the national operational programs for social economy and social enterprise for a variety of measures. So on the access to finance, I hope you can see we're really doing a lot. And now secondly, I'll just say a quick word about what we're doing in my department in terms of helping member states to develop the right framework conditions at the national level. Yeah. Sorry, have I run over? Okay. Shall I let Ulla speak? Okay, a few minutes, yeah, very short, sorry. Because finance is really important to companies, but of course that's not enough. We know that any company needs the right environment, business environment. And this is doubly true of social enterprises with their kind of double bottom line. So we can't regulate, but we're doing a number of things to try to assist member states in learning from each other. So, for example, we did the first ever European mapping study of social enterprise ecosystems. And here we see that has triggered new developments in countries because they've learned from each other and they're inspiring themselves from the material available. We've also just published a compendium of best practices of social enterprise policies, that's just come out, but we hope the idea here is also to stimulate, inspire national policymakers or operators. We've done a couple of country reviews on the Czech Republic and Croatia to help them understand how to hone in how they can improve their ecosystems, and we're willing to do 4 more in the next couple of years. And finally, we're in the process of developing a tool. It's going to be a web-based tool, which is supposed to help policymakers at any level to develop their local ecosystems for inclusive entrepreneurship or social enterprises. And the idea is a self-assessment tool where they can understand where they stand on a number of dimensions, and then it will kind of give them guidance as to areas where they can think about improving. So I will stop there, and I'll hand over to Ulla. Okay. Bravo. Merci beaucoup. Donc
outre le détail qui a été donné, je retiens quand même deux idées intéressantes. D'abord, la première, c'est que du côté des organisations de la société civile comme nous, Social Economy Europe, de temps en temps, on fait notre examen de conscience pour savoir si ça sert à quelque chose de venir harceler la Commission européenne, les institutions européennes et ça. Et la réponse que vous donnez, c'est oui. Donc, merci. Donc, soyez assurés que nous allons continuer. La deuxième chose, c'est la nécessité de mettre en relation les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu unique où tout va se passer, mais c'est un ensemble d'écosystèmes, aussi bien au niveau de la Commission, des États membres, des acteurs de la société civile, qu'il faut mettre en œuvre pour que les choses avancent et se concrétisent. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ces premières données. Et puis, donc, là, je vais vous demander, parce que Anne a développé certains piliers, mais pas d'autres. Et puis, vous avez quand même un peu de temps. On est en avance, hein, donc vous avez un peu de temps. Si vous voulez aussi... ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment que vous développiez les autres piliers, mais vous venez d'arriver. Donc, ce qui m'intéresse, c'est votre regard, finalement, sur l'économie sociale. Je ne sais pas si vous nous connaissiez bien avant, mais qu'est-ce que vous avez découvert sur l'économie sociale que vous ne connaissiez pas avant? Okay, so hello everybody, and I'm representing DG Grow, Internal Market Industry, Entrepreneurship and SMEs. And also in the name of my commission, I want to thank the organizers for this event, which is of course a very important milestone in the discussion on social economy and also for raising awareness about social economy. And then maybe I start with your last question, because you quite rightly pointed out that I'm responsible for this unit in DG Grow since the 1st of March. And I was before working many years in the Commission, but in a completely different field in the Joint Research Center. So we are the in-house science service of the Commission. And I have to admit to all of you, I have never heard the word social economy before. And so it is not that I'm a particular ignorant person, at least I hope not. Maybe I just proved wrong. But I was reading a lot. We even had within the JRC socioeconomic studies, but I never came across social economy. Maybe that gives you a hint, even if you have the only message now, Ulla is a real ignorant, but maybe it is also you need to reach out of your bubble, because you all here are believers. I mean, we are now preaching to the converted. You believe in social economy, but there are others who don't. And I think this is maybe also because we have in our set of action about raising visibility. And raising visibility between us is, of course, very gratifying, but raising visibility outside the community, and I think with the fact that you have here reached out to more member states, is a very good step. And so I think we have to work together in order to reach out even more. But I started, as I said, 1st of March, but since then I think I learned a lot about social economy, and I got really pulled into it because it was mentioned today on the future of Europe, and for me social economy is a key for the future of Europe. And I think this was also underlined by the papers on the social dimension, that we need to look more at the social dimension in Europe. And within this, I also had the privilege to have the possibility to visit some social enterprises, and getting across the enthusiasm of these colleagues. This is really something which is also boosting the morale, because you're saying you come to the Commission in order to hassle us, but also we are coming to you because we want to learn from your problems. We want to listen. And I think this file proves the fact of co-creation.
And I think in policy making, co-creation is very important. We need to have a dialogue, we need to talk with each other, we need to understand the needs, and then a good policy can be developed. And on one hand, it was mentioned with the European Economic and Social Committee, where we have very close cooperation, where we organize a lot of things together, where we exchange views with the European Parliament, with the intergroup, where we're really establishing dialogues. But also within the Commission, we needed to work together, and therefore it was very good, because you have heard now that we have established the set of actions around 5 pillars. But it is not only DG Employment and DG Grow working on these pillars. We have an internal task force with about 10 DGs working hand in hand on these different actions. And so there were a lot of discussions in the past, there were a lot of reports done, and now we have translated this discussion in concrete actions. And that's what Anne has started to present, and that's what I'm continue to present, because on the pillar access to markets, it was mentioned this morning also, the role of public procurement in social economy. And on the implementation of the revised rules on the qualitative public procurement, we are working a lot with awareness-raising events, capacity-building measures to stimulate socially responsible procurement for public procurement officers. We are also looking into, for the work program 2018, updating the guide Buying Social. And also we are looking within the Commission, because we have a club of public procurers, how also within the Commission's own public procurement, the Buying Social can be strengthened. Because we think it's not only good to tell the others how to do it, we should follow the same logic. And another thing, and it was also mentioned in the discussions this morning, the cooperation between traditional enterprises and social economy enterprises. This is also something we really want to foster and reinforce, and therefore we are launching a study to select best practice, and we are very close to the launch for the call for tender of this study, which then should result in a high-level conference in mid-2018. We are also looking at identifying entry points for social enterprise and social innovation in corporate social responsibility policy and related actions. And we are also very much interested in stimulating cross-border activities for social economy and social enterprises. And also there, we are always very keen on knowing success stories, because when you want to go outside and explain about social economy, if you have a story to tell, if you have a good example, that helps to show what is going on. Improving the framework conditions, Anne has already mentioned some of the things which are ongoing, but we are also looking into preparing guidelines to assist member states in developing regulatory frameworks for the social economy and social enterprises if they wish so. There might be an updating on the guide of service of general economic interest that we are discussing with our colleagues from DG Competition. And then we are also looking in the promotion of creation of social economic clusters in different member states. We know in some member states they exist and they are good examples, but we want to use this as a best practice also for other member states. And there, I must say, I'm in a particularly lucky position, because I'm not only wearing the social economy hat, because my unit also deals with cluster. So I have around me all the cluster experts, and I really want to use them to also work with them on how we can use their cluster knowledge for social economic clusters. We are also looking into boosting the establishment of social economy and social enterprise satellite accounts in national statistics. And this is a topic which I got across where a lot of discussions are ongoing how to do it. And I'm looking forward to go more concrete on this topic.
And then we have also 2 pilot projects from the European Parliament on the transfer of businesses under form of cooperatives, and we are implementing the pilot project reduction of young unemployment and the setting up of cooperatives. Then we felt the need for a 4th pillar on social innovation, technologies and new business models, and particularly reflecting on the use and impact of new technologies by social economy actors and particularly social enterprises. We had delivered already on this action, because on the 12th of May we had, together with the Economic and Social Committee, prepared a workshop where we discussed the potential of digitalization for social economy actors. And we had several really exciting examples during that day. And this workshop will serve us to launch a call for tender to map and diffuse the best practices in Europe. So there you see really ongoing action. We are also implementing the pilot project Sharing Economy and Startup Initiative on the financing of the future of European entrepreneurship. And we also want to build a momentum on social innovation and support concrete projects through the European Social Innovation Competition. And I have the pleasure to announce you that for this year's Social Innovation Competition, we had more than 800 entries. So this really shows that there is a vibrant social innovation ecosystem. And we are launched and we are managing the Social Innovation Challenge platform. And there, we want to use this platform to help to find solutions for important social challenges. So this is another good example how we can work even more on co-creation, because this platform helps you to formulate, for example, if you have specific social challenges, we could then use this challenge platform to work on it. But we also want to increase the visibility for concrete projects in social economy and social innovation, and we're using Horizon 2020 program to launch also calls under this funding scheme. And then we are also reinforcing and mainstreaming the experimentation of digital social innovation models under Horizon 2020. And this shows you also the other Director General, like the Research and Innovation, who are managing Horizon 2020 funds, with whom we are, of course, working together. And the last pillar is the international dimension. And there we are working very close with 2 different of our DGs. And I want to particularly highlight the role of our colleagues of DG NEAR, who are very enthusiastic and really engaged in looking into the potential for social economy. And on one hand, like you have mentioned, the meeting in Ljubljana, where you already, with your initiative, took together, including the Western Balkans. And this is also something where our colleagues from DG NEAR are very supportive and looking into concrete projects which can be funded. And I had recently a meeting with the DG NEAR colleagues who pointed out that they also have, for example, the possibility for expert visits or so. And if there are concrete ideas, and it's again about co-creation, let us know. We can look into what we can build together. So if you feel a need, there's an open invitation. Let's see what we can do. There is flexibility in the budget. And of course, there's also a program for the Southern Mediterranean. And we know that Tunisia, Morocco, and Egypt are very interested to work with us on social economy. But, of course, we are also working closely with our colleagues from DG DEFCO and working on a feasibility study under the partnership instrument. And then we follow up specific projects in Eastern Africa, but also promoting the inclusive business models through the Inclusive Business Action Network, which is linked to the G20. But, and this is, of course, put into the frame with the SDGs. But
I'm also wondering if it's always the right presentation, because the SDGs do not only apply to development policy. And it was mentioned by the Swedish ministers this morning that Sweden is looking into how to translate the SDGs in their policy. And I think this could be an example where we also look maybe more into the SDGs, linking them to social economy. Maybe this is also something which helps us for the future, how to position, but this is just an idea while I'm speaking, because it reflected what was said this morning. And then there is economic diplomacy. Economic diplomacy is another area which is very much evolving in the Commission. And there we are, of course, looking to liaise with different international fora, as well also with the international finance organizations and the donor community. So I think this shows also the importance we are giving to the different outside contacts and different programs which are really put in place. So we are having put all this information, of course, on our websites, and we are having a very active Twitter account, and this is also another possibility to be in regular contact with us, because if you have good examples, feel free to communicate with us. If you get across problems, I'm not saying we can solve them, but raise our awareness so that we can take the discussion forward. And this also brings me to thank all of the expert group, the famous Geckes group, who drew up the recommendation. And it was one part of what we used, but Anne has explained we used different elements to formulate this set of actions. And there was a lot of input given. And now I think it's a time to come concrete. And I hope both of us, we could convince you that we are concrete and that some of the actions are already in full swing. Thank you very much. Oui, merci beaucoup. Ce que je retiens, c'est non seulement le détail des actions, mais c'est aussi un état d'esprit, une volonté d'avancer ensemble, d'être à l'écoute. Et je crois que ça nous fait beaucoup de bien d'entendre ça. Yann Nielsen, donc là, les ministres de tous les pays nous aiment, la Commission, on a rêvé pendant des années d'entendre ce type de discours. Bon, donc maintenant, comment comprendre tout ça, comment l'analyser avec prenons un peu de recul par rapport à tout ça. C'est aussi la fonction du Parlement européen qui représente les citoyens de l'Europe. Dans tout ça, finalement, quel avis vous avez? Qu'est-ce que vous en appréciez? Et puis, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Quelle pourrait être la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà améliorer? Voilà, vous êtes coprésident de l'intergroupe, mais enfin tout le monde sait que vous en êtes le principal animateur, sans abaisser le rôle des autres, mais enfin c'est quand même vous qui faites tourner cet intergroupe-là. Vous avez beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Maintenant, quelle est votre analyse de la situation maintenant? Criticize the Commission, huh? So I will come back to that. I will start with a reminder of the autumn 2014. 2014, right after the election for the European Parliament. The Intergroup for Social Economy has been in the Parliament since the beginning of the 90s, and every mandate that is a group working to improve and to have influence on the politics according to the needs of the social economy. And after the election last time, I took the lead when we have to relaunch the group once again. We have to do it in the beginning of every mandate. And the first person I went to for support was Ramon Valcárcel,
because I've met him before in the Committee of Region. I know what's happened in Murcia, and he was also convinced about the importance of social economy. So together we started to collect signatures, and before the autumn was over, we have more than 80 members of the European Parliament signed up for the Intergroup for Social Economy, representing 5 political groups. So we created a bureau with 5 members from 5 different political groups. I mention this every time because I think it's important to show people that the believer of social economy is the whole political field. Because this is something you have personal experience from. And when you have that and you go into politics, you know that politics have influence of how this intergroup, how this social economy sector can work. That's why we are very committed, all of us. And it's also important because the intergroup in the daily work, we are working in a mainstreaming way. And that means that every file and every committee in the Parliament have discussion and taking decisions that have influence on this sector. So when it comes to the file of internal market or regional policy or whatever, we see that we can improve the decision from our view of the social economy. So that's what I think is most important daily work in the intergroup, is to work in different committees to improve the decision of the Parliament. But it's also important that when we decide we have an important issue to cover, we have 5 political groups that we can go into, take initiative to the debate and have a discussion on the importance of this special issue. The Conservative group, the Social Democrats, the Liberals, the Greens, whatever. We can take the same discussion in all political groups. Sometimes with great success and sometimes not. And it's not always my group who is the success, I must say. But nevertheless, that's the way we work. And I think it's important also that in the beginning of a mandate, my view was, what is the strategy for the mandate, for those 5 years? I met in the autumn on the Rome conference, I met Nicholas Schmidt. I realized that throughout 2015, we have to focus on supporting the Luxembourg presidency when it comes to the Council conclusion. That's priority number 1. I wasn't much in contact with the Commission because this is priority 1, this mandate. Why is that so important? Because the Council conclusion is talking about the potential of the social economy, giving demands on the Commission, what the Commission should do, what the Member States should do. And that is extremely important because 28 Member States saying this way should the Commission go. Then the Commission cannot say, as they used to say, that we don't do anything because the Council will never agree. We know in advance what the Council agreed on. And that's very much and very important for the Commission. You know that 28 Member States are in favor of working to promote social economy. And also it's important in the Member States, because in my Member State I can talk to the Minister and say, what, did you analyze the Council conclusion? What should you do? Did you do it together with the social economy sector or what? So in every Member State, we can take those Council conclusions, analyze, have a discussion, what way should we do? And it's different in different Member States because you have different role of social economy and different strength of social economy. But we all believe that the whole sector have a great
potential. So then we started, after this, we started to work with the Commission, invited Bienkowska, discussed with Tyson, and together with you. If you have listened to me 3 years ago about are you critical to the Commission, I would have said yes, in very strong words. I'm not doing this today because you are moving in the right direction. So I think that when it comes to what the Commission could do and should do, and I listen also what you said now, there is some very important words that you use. We have declarations from the Parliament, we have the Council conclusion, we have very good reports from the Economic and Social Committee. Let's take that and make it into proposals from the Commission. I think one of the most important things is to find the ecosystem for social economy sector. And the ecosystem is more or less the same values in all countries, but there is also difference. In some countries you have very strong cooperative banks and mutuals who have a special role also to support new social economy sector. In some other countries you don't have that. So it's a great difference. But to find that ecosystem is important. And for Sweden, where I come from, I know that the ecosystem is not good enough for this sector. It has to improve. And you cannot copy the system for private sector. So you need to do this job in every member state. I must say I'm also, when you mentioned GECES, because we follow and support also the expert group and the work they did, and you are working together in that sense, and mainstream social economy also within Commission would be good. I mean, that's not only 2 DGs. And that's why I mentioned when I met Bienkowska that if you have in the working program for next 2 or 3 years, it's also you have to have a holistic approach. I mean, you need to have mainstream also in other DGs. There are many people who don't working in the Commission have no idea what social economy is, still taking decision that is very important for social economy. So mainstream policy for social economy within the Commission is, I think, the most important thing. And that is also what we have to do in member states, of course. And then I think, how about research and statistics? When I took the lead for working in the to create the intergroup, I did it because my experience as a mayor in a small city in the north of Sweden, among my experience was creating the European network of REV, citizen regions in Europe for social economy. And we have discussed this issue about research and statistics many times. And how do we do better when it comes to showing this sector and the importance of the sector? And we must also be better on that. And of course, I'm very happy when the European Parliament launched a pilot project that they've gone through, and then that is more or less a success. The pilot project, we can do more pilot projects. I think also we need to look at and that's not only the Commission, it's also the member states. How come that mutuals cannot work cross-border the way they would like to do? Could we create a consortium throughout more countries working together in investment? That issue also has to be discussed,
because I think we can, the sector can contribute more than we think about, not only on local level in small projects, but also when it comes to big investment. Anyhow, my belief is that we should work in partnership. One of the most sexiest words I know as a politician in Europe is multi-level governance. We are all involved in all issues. I've been a mayor for 15 years. I've been now in the European Parliament. I work in the regional level. We are all involved, and we have to take responsibility on all levels. And how do we do that? Extremely interesting issue, and we should work when we try to mainstream policy for social economy. Multi-level governance is one of the issues we have to address. Anyhow, I think that we can. We have a sector who is democratic structure, social aims, and a sector that reinvests profit. That means economic stability, involvement of people, and it's good for economic growth and job. And if this sector is strong, you can see it in a small city, you can see it in the region, in the country. If this sector is big enough, it involves a lot of people, and then you build trust. And trust is what we need in this new Europe we are building. Thank you. Eh bien, écoutez, la confiance, ça sera le mot de la fin. Merci, merci beaucoup. Il y a quand même une mise en perspective intéressante, que ce soit au niveau des États membres et dans la transversalité au niveau de la Commission européenne. Donc, je crois que là, vous avez répondu à la question. Et effectivement, que l'économie sociale soit perçue comme une économie génératrice de confiance dans la société, ce dont nous avons tant besoin, pour reprendre l'analyse politique que faisait Georges Dassis tout à l'heure. Je vous propose de les applaudir encore une fois. Et maintenant, nous allons passer à la suite. Muchas gracias a los participantes en esta segunda mesa redonda. Yo estaba comentando con Juan Antonio Pedreño antes que una de las características que tiene este acto es que si en todos los actos van con retraso, no acaban de consumir todo el tiempo asignado, lo cual es una excelente noticia, sobre todo de la disciplina por parte de todos los ponentes, y yo creo que eso es enormemente interesante. Bueno, ha sido una mañana muy cargada de contenidos. Yo creo que muchas de las personas que estaban aquí saben muchísimo más de economía social de lo que yo sé, pero me ha parecido que el reto está, y lo ha dicho alguien de los que ha intervenido aquí, el reto está en sacarlo fuera, en que se sepa y en que se perciba. Yo tengo la sensación que vivimos con la economía social, pero no la identificamos. Y entonces pues podemos identificar una cooperativa, o sabemos que el Grupo Mondragón pues nació por unas cooperativas hace muchísimos años, son forma de cooperativa y son una auténtica multinacional. Sabemos otros casos de éxito, hemos tenido esa dimensión de que el 90% de lo que hay en España de economía social en sus distintas modalidades, con toda su diversidad y con la riqueza que eso supone, está agrupada dentro de CEPES, lo cual es un paso verdaderamente interesante. Pero yo tengo la sensación, se lo digo como ciudadano y se lo digo como persona interesada en la sociedad civil y también como comunicador, que no tenemos la percepción suficiente de la fuerza que tienen ustedes. Y creo que ese es uno de los retos absolutamente fundamentales que tiene pendiente esta reunión.
Bueno, como saben, esta es una reunión que viene después de la de Bratislava, que anteriormente estuvo la de Roma, que en todo momento se ha pretendido que haya una declaración, y esa declaración, la declaración de Madrid, es la que tenemos y que han firmado 11 personas, lo cual supone un paso importante con relación a la declaración de Bratislava, donde fueron 10 personas, 10 representantes de gobierno, ¿no? Saben ustedes que durante el receso se ha producido la firma física de las personas que han hecho aquí esa fotografía en el primer momento: Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social de España; Nicolás Schmid, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Luxemburgo; José Antonio Vieira da Silva, ministro de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal; Ardalan Shekarabi, es el representante, el ministro de Administraciones Públicas de Suecia, que es el gobierno, el país que se ha incorporado a esta declaración y que antes no estaba; Rania Antonopoulou, ministra alterna de Trabajo, de Seguridad Social y Solidaridad Social de Grecia; Luigi Bova, secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y Política Social de Italia; Daniela Barbu, secretaria de Estado del Ministerio de Trabajo y Justicia Social de Rumanía; Tadej Slavnik, secretario de Estado en la oficina del primer ministro responsable de Economía Social de Eslovenia; Marc Anthony Mikalev, embajador de Malta en España; Alexandros Alexandrou, director del Departamento de Empleo del Ministerio de Trabajo, Bienestar y Seguridad Social de Chipre; y Elitsa Slacheva Borisova, primera secretaria de la Embajada de Bulgaria. Les decíamos que el acto debe concluir con una intervención, primero con la lectura de la Declaración de Madrid y después con las intervenciones de la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, y de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Pero en este momento es el momento solemne de la Declaración de Madrid, y yo le pido que nos acompañe Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES y de Social Economy Europe, para esta intervención. Adelante. Bueno, pues como están subiendo además la alcaldesa y la ministra para estar aquí con nosotros, mientras suben y antes de empezar a leer la Declaración de Madrid, creo que es el momento de los agradecimientos. Y yo creo especialmente quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de la mañana de hoy, los esfuerzos que han hecho por estar aquí con nosotros hoy. Creo que, como decía esta mañana también, es un momento importante para la economía social española y europea. Se han dado noticias importantes aquí por parte de los intervinientes sobre el cambio, yo creo, el cambio de opinión y la sensibilidad que está ahora mismo circulando por Europa y sobre todo también en lo que nos afecta a nosotros por España en favor de la economía social. Por tanto, yo creo que hay que agradeceros a todos vosotros, que sois los principales artífices de que este acto haya sido un éxito, agradeceros especialmente vuestra asistencia, vuestra participación, igual que a todos los ministros, secretarios de Estado, responsables de embajadas y personas que han decidido acompañarnos hoy. Por tanto, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia a este acto. Quiero también agradecer especialmente a las personas que han hecho posible que este acto también pueda haber sido un éxito. Y es todo el personal de CEPES, todo el personal técnico de CEPES, con Carmen Comos a la cabeza, y las personas que han acompañado al personal técnico de CEPES. También al personal de Social Economy Europe y, bueno, pues deciros que ha sido un trabajo importante en los últimos meses y yo creo que el resultado me parece que es positivo para lo que de alguna manera nosotros esperamos, que es poner en valor la economía social en Europa y en España. Y sin más dilación, y una vez que han llegado la alcaldesa de Madrid, la ministra Fátima Báñez y la consejera Engracia Hidalgo, vamos a dar lectura a la Declaración de Madrid. Declaración de Madrid. La economía social, un modelo empresarial para el futuro de la Unión Europea. En Madrid, 23 de mayo de 2017.
En la actualidad existen 2 millones de empresas de economía social en Europa, que dan empleo a más de 14 millones y medio de personas, aproximadamente el 6,5% del total de los trabajadores de la Unión Europea y que representan el 8% del PIB de la Unión Europea. Los valores comunes de la economía social, como la primacía de las personas y el objeto social sobre el capital, la gobernanza democrática y o participativa, la reinversión de la mayoría de los beneficios para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, la prestación de servicios a sus miembros y a las comunidades locales, contribuyen activamente a la cohesión social y, por tanto, a un crecimiento innovador, inteligente, sostenible e integrador, además de a la creación de empleo de calidad en Europa. Estos valores comunes contribuyen también al futuro del progreso económico y social y son fundamentales para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en particular en lo que respecta a la inclusión social y laboral de los grupos más desfavorecidos y vulnerables, tal y como reconocen las conclusiones del Consejo de la Unión Europea, cuando se refiere a la promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa en su documento de 7 de diciembre de 2015. Este documento, junto con los elaborados por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, constituyen un rico acervo para la construcción de una política europea de la economía social que se traduzca en medidas concretas en favor de su desarrollo. Cabe señalar asimismo que la economía social comparte los valores y principios rectores contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 8, promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, un pleno empleo productivo y un trabajo decente para todos, siguiendo el dictamen del Comité Económico y Social Europeo y las conclusiones de la audiencia pública, la dimensión externa de la economía social, celebrada en Bruselas el 14 de marzo de 2017. Los Estados miembros y las instituciones europeas son conscientes de la dimensión de la economía social y han expresado su compromiso con el sector a través de la Estrategia de Roma, liberar el potencial de la economía social para el crecimiento de la Unión Europea, con fecha de 18 de diciembre de 2014. También han mostrado este compromiso con la adopción de las recomendaciones contenidas en el Informe General 2016 del GECES, del Grupo de Expertos de la Comisión Europea, que se llama El futuro de la economía social y de las empresas que operan en este sector. En este contexto, la Declaración de Luxemburgo, una hoja de ruta hacia un ecosistema más amplio para las empresas de la economía social, 4 de diciembre de 2015, supone un hito al plasmar el acuerdo entre Luxemburgo, Francia, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y España para promover políticas de economía social basadas en valores comunes. Estos esfuerzos tuvieron su continuación en la Declaración de Bratislava, la economía social como actor clave en la provisión de respuestas efectivas a los desafíos sociales actuales en la Unión Europea y en el mundo, de 1 de diciembre de 2016, firmada por los antes citados Estados miembros, más Chipre, Rumanía, la República Checa y Grecia. La Declaración de Ljubljana, 25 de abril de 2017, tiene como objetivo una cooperación más fuerte y estructurada entre la Unión Europea y el sudeste de Europa. Aboga por la creación de una red de organizaciones de la economía social a nivel regional y establece que la Unión Europea y los países del sudeste de Europa deben adoptar las medidas adecuadas para crear un ecosistema para las empresas de la economía social en el proceso de abordar los desafíos emergentes relativos a la migración y a los refugiados. Por consiguiente, teniendo en cuenta las declaraciones anteriores, los Estados miembros signatarios reafirmamos nuestro apoyo a las recomendaciones contenidas en las anteriores declaraciones sobre el entendimiento común y el apoyo a las diversas formas de la economía social, sobre la necesidad de tener en cuenta y promover las particularidades de las empresas de la economía social en el mercado único, sobre la importancia de incluir y apoyar a las empresas de la economía social a través de programas, proyectos y fondos y en el desarrollo innovador y sostenible de un ecosistema financiero adecuado. Destacamos también la importancia de desarrollar e implantar cuentas satélite siguiendo los modelos internacionales comúnmente aceptados para determinar y hacer visible
la contribución efectiva de las empresas de la economía social al crecimiento económico y a la cohesión social en la Unión Europea. Convenimos en que las políticas nacionales y europeas de apoyo al emprendimiento deben tener en cuenta los modelos de la economía social como fórmula para la creación de un empleo inclusivo y una sociedad más justa, más equitativa y sostenible. Creemos que debe fomentarse la participación de la economía social en las actividades educativas, formativas y de capacitación profesional para la adquisición de competencias y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y que debe estudiarse la posibilidad de fomentar e incluir el emprendimiento bajo fórmulas de la economía social dentro de los planes de estudio en las diferentes etapas educativas. Expresamos el deseo de promover mecanismos comunes de coordinación de alto nivel para las políticas y medidas en favor de la economía social y profundizar en los mecanismos ya existentes entre los Estados miembros, tanto bilaterales, por ejemplo, en la colaboración ibérica Portugal-España, como multilaterales, por ejemplo, el Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, así como con países no pertenecientes a la Unión Europea, como la colaboración regional con países del sudeste de Europa o países iberoamericanos y del sur del Mediterráneo. Todo ello con el objetivo de promover y desarrollar las empresas de la economía social en las políticas de la Unión Europea, relacionadas con la internacionalización de las empresas de la economía social, la cooperación internacional para el desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Solicitamos a la Comisión Europea que incluya en su plan de trabajo para 2018 un plan de acción europeo 2018-2020 financiado adecuadamente que promueva las empresas de la economía social en Europa y que fomente la innovación social. Este plan de acción debería de abordar el desarrollo económico y social y la cohesión social de todos los ciudadanos, haciendo especial hincapié en los sectores más desfavorecidos y vulnerables, y debería incluir, a través de acciones específicas sistemáticas, a todos los actores que operan en la economía social. Invitamos, por último, a la Comisión Europea a reforzar el papel de la economía social y sus valores económicos y sociales, teniendo en cuenta los principios recogidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la aportación positiva de las empresas de la economía social a la hora de afrontar los retos sociales y laborales actuales en la Unión Europea, en línea con el Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Esta es la Declaración de Madrid. Pues la Declaración de Madrid queda ahí en ese recorrido y en esa secuencia: Roma, Bratislava, Madrid, siempre avanzando por la capitalidad, en este caso por la importancia central de la economía social, con ese reconocimiento al que yo me refería antes. Convivimos con la economía social y no la identificamos. Ustedes sí, pero el resto de la sociedad muy poco, y esa es asignatura pendiente. Para concluir, vamos a tener dos intervenciones. En primer lugar, la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, doña Gracia Hidalgo, a la que le pido, por favor, que nos acompañe, y después doña Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. Señora consejera, cuando quiera. Mal. Querida ministra de Empleo y Seguridad Social, alcaldesa de Madrid, secretario de Estado de Empleo, presidente del CEPES, ministro de Trabajos Europeos, viceconsejero de Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, consejero de las comunidades autónomas y resto de representantes, directores generales, representantes sindicales, representantes de las organizaciones de la economía social, empresarios, señores y señoras, bueno, ya casi buenas tardes a todos. Lo primero que quería era transmitirles un cariñoso saludo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la cual le hubiera encantado estar hoy aquí, pero que problemas de agenda lo han impedido, pero sí queremos transmitirles que para nosotros es un placer que estén en la Comunidad de Madrid celebrando la conferencia
Europea de Economía Social y que les deseamos una feliz estancia en esta región que tantísimo tiene que ofrecer a quienes la visitan y la quieren conocer. También quiero comenzar agradeciendo y dando las gracias al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a Social Economic Europe y a CEPES por hacer posible que la Comunidad de Madrid pueda participar en este encuentro. Un encuentro en el que se han dado cita distintos países de la Unión Europea, con los que España y la Comunidad de Madrid compartimos la inquietud de fortalecer y fomentar la economía social en nuestros respectivos territorios y también la idea de darle mayor dimensión en el ámbito europeo. Y además tenemos la convicción de que crear alianzas, intercambiar experiencias y favorecer la suma de esfuerzos es siempre la mejor manera de alcanzar los objetivos. Es un orgullo para nosotros que el documento que hoy aquí se ha firmado lleve el nombre de Madrid, porque al igual que está haciendo el Gobierno de España, en la Comunidad de Madrid estamos apostando muy fuerte por la economía social. Y además es que estamos convencidos de que tenemos que aprovechar este momento en el que confluyen muchos elementos que hacen que el viento sea de cola. Contamos con un contexto jurídico-político muy favorable para el desarrollo de la economía social, disponemos de los recursos necesarios para ello y existe la voluntad por parte de todos los poderes públicos, pero también del conjunto de la sociedad, de impulsar una economía sostenible e integradora en la que primen valores como la participación, la sostenibilidad, la solidaridad y en la que se dé primacía a las personas. Nos encontramos, por tanto, en un momento muy propicio para fomentar y fortalecer una forma de hacer empresa que cuenta con un fuerte arraigo y una larga tradición en nuestro país y que no es un invento de hace 2 días, aunque algunos puedan pensarlo. No en vano, nuestro país es un referente en cuanto a regulación y compromiso con la economía social y se ha convertido por ello en el espejo de muchos países, de otros que se han mirado para seguir avanzando en este ámbito, algo de lo que nos enorgullecemos profundamente. Ya nuestro propio texto constitucional, y a veces se nos olvida, a lo largo de distintos artículos hace referencia expresa a las distintas entidades y familias que conforman la economía social y, más en concreto, insta a los poderes públicos a la promoción de las cooperativas y de las distintas formas de participación en la empresa. Además, España fue el primer país que aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas una ley de economía social y tras la aprobación a finales del 2015 de la Ley de Sociedades Laborales y Empresas Participadas y la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo y de la Economía Social, se han abierto nuevos cauces para que las entidades y las empresas de la economía social puedan crecer, ganar en competitividad, generar empleo estable, desarrollar su actividad en condiciones favorables y, en definitiva, continuar contribuyendo con mayor peso y mayor presencia al crecimiento de España y al crecimiento de Europa. También en la Comunidad de Madrid hemos querido participar en la creación de este caldo de cultivo favorable para la economía social y para ello hemos sellado un compromiso claro con el sector a través de la firma de una declaración institucional para el fomento y el fortalecimiento de la economía social en la Comunidad de Madrid, que rubricaron nuestra presidenta Cristina Cifuentes y los representantes de las cooperativas, las sociedades laborales y las empresas de inserción en nuestra región. Y hemos intensificado las relaciones con las entidades que lo representan a través de la creación de la Mesa del Autónomo y de la Economía Social, un foro de participación que nos permite mantener un diálogo permanente y fluido con ellas en cuanto al diseño de las políticas de empleo que las afectan, porque pensamos que siempre de ese diálogo es de donde realmente surgen las mejores ideas que después tenemos que plasmar en medidas concretas. A todo ello se suma también el enorme trabajo y esfuerzo que se ha realizado por las empresas y entidades de la economía social de nuestro país durante todos estos años. Empresas que a día de hoy son un referente de calidad y de excelencia en la gestión y se constituyen como verdaderos ejemplos empresariales de éxito, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Además, y como los decía, gracias a la implicación de los poderes públicos con la economía social, contamos con recursos para favorecer su desarrollo.
En este sentido, supone un gran estímulo la inclusión en el marco del periodo de programación del Fondo Social Europeo 2014-2020 del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, un programa que es una novedad en nuestro país y que está dotado con casi 1.100 millones de euros en términos de coste total. Asimismo, tanto desde el Gobierno de España como desde los distintos gobiernos autonómicos se han puesto en marcha medidas importantes para favorecer el fortalecimiento de la economía social y del emprendimiento colectivo. Concretamente, en la Comunidad de Madrid, en el marco de la Estrategia Madrid por el Empleo, que incluye 70 medidas para el fomento del empleo y que hemos elaborado, y esto es muy importante, con el consenso con todos los interlocutores sociales, la economía social se constituye como una línea de actuación específica que contiene actuaciones en 2017 que contarán con una dotación cercana a los 40 millones de euros. Asimismo, estamos trabajando en otros proyectos como el diseño de un programa Segunda Oportunidad o la incorporación de cláusulas sociales en los procesos de licitación pública, incluyendo un porcentaje mínimo de reserva a favor de los centros especiales de empleo y ahora también tras la última modificación legal de las empresas de inserción. Porque, como les decía antes, creemos que es necesario apoyar esta forma de hacer empresa que se vertebra en torno a valores compartidos por mucho: transparencia, sostenibilidad, solidaridad, participación, compromiso, igualdad y cohesión social. Unos valores y unos principios que son los que hacen posible que la economía social contribuya de forma clara al desarrollo económico y a la cohesión social de los territorios, puesto que dan oportunidades también a aquellos que por sus especiales circunstancias encuentran mayores dificultades de inserción laboral, y que la economía social sea una fuente de creación de empleo. En este sentido, son significativas las cifras que demuestran que durante los años de la crisis, y lo decía esta mañana la ministra, la crisis económica, las cooperativas destruyeron 6 puntos menos de empleo en términos de afiliación a la Seguridad Social y prácticamente no destruyeron empleo en la Comunidad de Madrid, gracias a la aplicación de mecanismos de flexibilidad interna que han evitado muchos despidos. Esto equivale a decir que si todas las empresas hubieran aplicado idénticos mecanismos tendentes al sostenimiento de la actividad y con ellas, obviamente, del empleo, en España se habrían podido salvar más de 1 millón de empleos, 375.000 solo en la Comunidad de Madrid durante la reciente crisis. Principios y valores que promueven el empleo no deslocalizable, lo que ayuda al desarrollo de un tejido productivo propio en los territorios. Y, en definitiva, principios y valores que favorecen el desarrollo y un crecimiento sostenible, participativo e integrador, y no un crecimiento a cualquier precio. Contamos, por tanto, con un marco jurídico adecuado, con la implicación de los poderes públicos traducidas en recursos y con un tejido asociativo fuerte y una sociedad comprometida y consciente. En este contexto son muchos los pasos que se están dando, pero también es cierto que, como todo es susceptible de mejorar, son muchos los retos a los que nos tenemos que enfrentar en el futuro. Unos retos que serán más fáciles de alcanzar si unimos esfuerzos y trabajamos juntos para lograr que las empresas de la economía social ganen tamaño sin perder su identidad como generadoras de tejido productivo muy pegado al territorio. Asimismo, es necesario avanzar en la internacionalización, haciendo posible que las empresas de la economía social puedan salir al exterior en busca de nuevas oportunidades de negocio y de expansión. Y, por último, necesitamos apostar decididamente por la innovación para ganar en competitividad y avanzar en la búsqueda de nuevas oportunidades. Y en todo esto, todos jugamos un papel fundamental: las instituciones europeas, los distintos países, las diferentes regiones, todas las familias de la economía social, las empresas y organizaciones que la integran y, por supuesto, el conjunto de la sociedad. Debemos aprovechar esta etapa de crecimiento que estamos viviendo y ser capaces de trabajar coordinados para poner en marcha iniciativas que den respuesta a las nuevas necesidades. Eso sí, sin poner en riesgo lo que ya se ha conseguido ni las fórmulas que ya existen. Todos juntos y sumados podemos hacer de Europa un polo de atracción y de desarrollo de la economía social. Y a la vista del gran éxito de esta conferencia, Europa, la voluntad, que muchas veces es lo que es más complicado de concretar, a veces es lo más difícil, que todos los que se sienten en la mesa tengan el mismo objetivo, pero está claro
que en este caso eso existe. Sin duda, la unión hace la fuerza, por eso no quiero terminar sin volver a dar las gracias a los representantes de los distintos países y de las distintas regiones que se han desplazado, que os habéis desplazado a Madrid para demostrar vuestro compromiso con la economía social. Sin volver a dar la enhorabuena a los organizadores por el éxito de esta jornada y por haberse puesto de manifiesto que hay un compromiso que todos los que estamos aquí compartimos y por el que estoy segura vamos a trabajar juntos para conseguir y hacerlo con éxito. Muchas gracias y disfruten del resto de vuestra estancia en Madrid. Gracias, consejera. Y ahora, para concluir, es la última intervención y será la clausura del acto. Tiene la palabra la alcaldesa de Madrid, doña Manuela Carmena. Muy buenos días a todos. En primer lugar, nuestra ministra, que tenemos aquí a la ministra de Trabajo, a todas las autoridades y también a todos los conferenciantes. En fin, señoras y señores, buenos días y sobre todo, y lo más importante, y en ese sentido entiendo que tiene importancia mi presencia hoy aquí, bienvenidos a Madrid. La verdad es que Madrid se va a sentir muy satisfecha de ser ya parte de una declaración que hemos podido escuchar y que puede tener una importancia tan grande en mejorar nuestras estructuras económicas y aflorar esa gran realidad tan trascendental y decisiva de la economía social. Me siento orgullosa de que el nombre de Madrid vaya unido precisamente a esta declaración. Pero quisiera desearles a todos los que no son de Madrid y están con nosotros el que tengan una estancia estupenda en esta ciudad que es maravillosa y que a mí me gusta decir, como dijo el poeta, que Madrid era el rompeolas de todas las Españas. Sí, Madrid es la capital de España, allí confluyen, diríamos, todas las partes que la componen, todas las autonomías, todas las sintonías, todas las diversidades, cara a lograr que sea de verdad la ciudad del encuentro, la ciudad del abrazo. En algunas ocasiones, quizá lo hayan oído ustedes decir, Madrid es, yo creo, de las pocas ciudades del mundo que tiene una estatua que es un abrazo. Pues bien, a nosotros nos gusta mucho decir, al ayuntamiento que presido, que como la ciudad del abrazo les damos la bienvenida. Dicho esto, les diré que este tiempo que nos acompaña les puede permitir, si tienen algo, si les queda algo dentro de sus agendas, el espacio en blanco, para que puedan ver las maravillas y yo diría a veces las sorpresas, los rincones escondidos de Madrid. Estamos hablando de la economía social y hablando de Madrid les quiero ofrecer, no sé si les puede resultar interesante o no, una pequeña anécdota, mejor dicho, un pequeño texto de la historia de Madrid. Yo diría, y creo que no me equivoco, que en Madrid fue el lugar en donde se constituyó la primera empresa social. Y dirán ustedes, ¿esto qué es? ¿Cuándo fue? Pues efectivamente, hay los datos de los archivos del ayuntamiento nos indican con orgullo que en el 1876, estando de alcalde el señor conde de Toreno, se constituyó una empresa que se llamaba la Constructora Benéfica. Fue la primera empresa social que se constituye, yo creo que en España, pero desde luego en Madrid. Es interesante ver cómo en aquel momento fue la gran inteligencia que estaba detrás de esta empresa era Concepción Arenal, que había sido inspirada por las primeras empresas en Inglaterra, que estaban empezando a tener una actividad social precisamente para la construcción de viviendas, la que diseñó esta idea y después se constituyó como tal. Y tiene un devenir interesante. Resulta muy aleccionador leer los reglamentos que se constituyen en una comisión que precisamente se escoge en el pleno del ayuntamiento, cómo ya entonces se apunta hacia dónde van las empresas sociales. Yo creo que lo que fue como simplemente una ráfaga en el 19, lo que fue
un poco de eco en el 20 va a ser el proyecto del siglo XXI, porque verdaderamente las posibilidades que tienen las empresas sociales son extraordinarias, porque cada vez se encaminan más a algo que forma parte, yo diría, de los valores que están consolidados en las sociedades y sobre todo en los jóvenes. Creo que cada vez hay más colectivos de personas jóvenes que se sienten atraídas por ese tipo de empresa que está ceñida fundamentalmente en torno a la persona, que busca el beneficio sí, pero el beneficio social, el beneficio que redunda, que permite que la sociedad se mejore, que permite en última instancia satisfacciones que probablemente no resultarían fácil de entender en otro tipo de estructuras económicas. Me resulta curioso el que en la ciudad de Bilbao han hecho una encuesta muy interesante. Allí también tuvimos la ocasión de estar en la conferencia que se llevó a cabo sobre la economía social, y el alcalde de Bilbao, que tuvimos la ocasión de tenerlo aquí en Madrid cuando llevamos a cabo un foro sobre las violencias urbanas en el mundo, y me van a perdonar que ahora voy a hacer un paréntesis y no puedo por menos de, si hablamos de las violencias urbanas en el mundo, que llorar un poco con todos ustedes, que llorar todos un poco juntos por el terrible atentado que ha sucedido el día de ayer en Manchester, ¿no? Cuando pasan esas barbaridades nos damos cuenta hasta qué punto es importante el que hagamos todo lo que esté en nuestra mano para hacer posible estructuras que tengan que ver con el desarrollo que necesita la sociedad. Y esto viene a cuento porque efectivamente el alcalde de Bilbao nos contó en ese foro que tuvimos para cómo combatir la violencia urbana, que en su ciudad se había hecho una encuesta para determinar cuáles eran los valores más importantes de la ciudad. Y la ciudad había elegido dos valores, sin lugar a ninguna duda. Uno, el esfuerzo, y otro, la solidaridad. Me parece que son emblemáticos para diseñar por dónde debe transcurrir la economía social. Sí, en muchas ocasiones yo creo que estamos viviendo una transformación social que cada vez se orienta más a consolidar esos valores. Y para consolidar esos valores yo creo que es necesario, me entusiasma oír la declaración, que ya es la Declaración de Madrid, hacer todo lo que allí se dice, y en ese sentido el Ayuntamiento hacemos todo lo que está en nuestra mano, todas las posibilidades que tenemos, para dedicar una parte especial de nuestra estructura organizativa dentro de la Consejería de Hacienda, dentro de la Consejería de Economía, para la economía social. Crear un consejo, crear una oficina de apoyo, todo eso está en marcha, y crear también un proyecto precioso, Mares, que tenemos ahora mismo de acuerdo y en concierto con la Comunidad Europea. Pero todo esto que es necesario, a mí se me alcanza algo insuficiente. Creo que tanto la regulación del 2011 como la del 2014 todavía son un poco cortas. Creo que es imprescindible que junto con todos los sistemas y los modelos jurídicos que conocemos de economía social se abran otros nuevos. Cuando el Ayuntamiento ha convocado a los titulares de empresas de economía social, hemos podido constatar cómo aún sigue habiendo mucha inseguridad, mucha incertidumbre sobre qué es una empresa social. Y yo creo que estamos en un momento en que sería muy interesante el que empezáramos a plantear nuevas formas de empresas de economía social. Quizá empresas de capital con propósito de beneficio general, empresas que puedan plantear alternativas a las clásicas de capital que conocemos. Se me alcanza que es bueno que abramos más y hagamos más posibilidades, y sobre todo que todas estas nuevas posibilidades formen parte de las estructuras jurídicas del mundo empresarial para que la faciliten y puedan verdaderamente seguir desarrollándose. Por tanto, no puedo nada más que decirles que creo que ustedes están haciendo aquí algo importante. Todos los que están trabajando por la economía social están haciendo invención social. Me gusta mucho recalcar este concepto. A veces pensamos que las grandes invenciones son solamente tecnológicas y no es así. En la historia del mundo se nos demuestra que hubo grandes inventos sociales. A mí me gusta citar, por ejemplo, la Cruz Roja. Ahora estamos todos acostumbrados a conocer la Cruz Roja como una institución que nadie se pregunta, ¿y aquello por qué surgió? Pues surgió porque hubo un innovador social.
Yo creo que ahora mismo tenemos la posibilidad de repetir esos modelos. Cuando en aquel momento concreto Henry Dunant se indigna porque mueren infinidad de personas en aquella batalla del norte de Italia, está buscando una manera de plantear no ya solo, por supuesto, el rechazo a las guerras, claro que sí, sino ser conscientes de que si en un momento concreto se crea una organización que por encima de todo se plantee salvar vidas, independientemente del bando en el que unos u otros estuvieran en la guerra, está creando algo nuevo, está creando una nueva idea social, una institución social, un invento social. Pues bien, yo creo que en el marco de lo que significa la economía social se entrelaza y se teje con lo que han sido los grandes inventos sociales de la humanidad. Y estos son los que han hecho que vayamos progresando, porque la esencia de la sociedad es la cooperación y de ahí tiene que surgir el futuro que todos deseamos. Muchas gracias y gracias por poner el nombre de Madrid en este proyecto tan encomiable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa, muchísimas gracias, consejera, gracias, señora ministra, por acompañarnos esta mañana y a todos ustedes también. Aquí concluye esta reunión Madrid, capital europea de la economía social, con ese manifiesto, con esa declaración que sería un punto de referencia en la historia europea de esta interesante cuestión. Gracias a todos por su asistencia.